Cuna de civilizaciones e imperios milenarios, Irán fascina con su historia rica y su belleza natural. Desde las majestuosas ruinas de Persépolis hasta las mezquitas de Isfahán, cada rincón revela una historia fascinante. Un mosaico de culturas y paisajes sorprendentemente diversos, donde los imponentes picos nevados de los Zagros contrastan con los desiertos dorados de Lut. Irán es un país en constante transformación, donde el pasado y el presente se entrelazan de manera sorprendente y donde un profundo arraigo religioso coexiste con un creciente anhelo de libertad y progreso. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Irán. Irán tiene una rica diversidad geográfica que influye en su clima, paisaje y biodiversidad. Sus principales características geográficas incluyen altas montañas que rodean gran parte del país, con desiertos y mesetas en su centro. Algunos han comparado la geografía de Irán con un plato hondo, con una cuenca central de extensos desiertos y mesetas, circundada por cadenas montañosas al norte, oeste y sur. En el centro del país se extiende una meseta ondulada con climas continentales, hogar del emblemático pero críticamente amenazado guepardo asiático. La región alberga la capital, Teherán, y ciudades históricas como Isfahán y Shiraz. Al norte, las montañas Elburz se extienden desde la costa del mar Caspio y son populares entre excursionistas, escaladores y esquiadores. Además, albergan especies como el leopardo persa y la cabra salvaje besoar. En esta región se encuentra el lago Urmia, el lago salado más grande de Oriente Medio. Al sureste de Irán se encuentra el desierto de Lut, con 80.000 kilómetros cuadrados de uno de los desiertos más calurosos y áridos del mundo, donde las temperaturas de la superficie pueden llegar a 70 grados Celsius. Al oeste, la cordillera de los Zagros domina el paisaje, proporcionando refugio a osos, leopardos y gacelas. Finalmente, en el este, una meseta montañosa con climas secos y fríos alberga el monte Damavand, el pico más alto de Irán y el volcán más alto de Asia, con una altitud de 5.610 metros. Irán tiene una larga y rica historia que se remonta a miles de años. Fue el hogar de algunas de las primeras civilizaciones del mundo, entre ellas la de los medos, quienes en el siglo IX a.C. fundaron un imperio llamado el Imperio Medio con Ecbatana, la moderna Hamadán, como su capital. En el año 550 a.C., Ciro el Grande, de la vecina tribu persa, derrocó al último rey medo Astiages e integró el Imperio Medo al recién formado Imperio Persa Aqueménida, el cual eventualmente se convirtió en uno de los imperios más grandes de la antigüedad. En su apogeo, bajo Darío I, el Imperio Persa gobernó sobre 8 millones de kilómetros cuadrados y sobre 50 millones de personas. El reino de los persas llegó finalmente a su fin, tras la conquista de Alejandro Magno de todos sus territorios y la quema y saqueo, por parte de los griegos, de grandes ciudades como Susa y Persépolis en el año 330 a.C. Tras la muerte de Alejandro, la región de Irán, en su mayoría, quedó bajo el dominio de los Seleucidas, con su capital en Seleucia, cerca de Babilonia. El imperio seleucida fue derrotado por los partos, y para el año 140 a.C., los partos ya gobernaban la mayoría del Irán actual. El imperio parto dominó Irán y Mesopotamia hasta que fueron derrotados por los persas sasánidas en el 224 después de Cristo. Los sasánidas se proclamaron los herederos legítimos del gran imperio aqueménida, buscando restaurar el poder y la gloria de la antigua Persia.
durante 400 años, gobernaron sobre un nuevo y resurgente imperio que abarcaba todo Irán, Irak y la región transcaucásica. El imperio sasánida llegó a su fin a manos de los invasores musulmanes árabes durante la década de 630 a 650 después de Cristo, dando inicio así a la conquista de Irán por parte del Islam. Situada en las llanuras de Marvdasht, rodeada por las montañas del sur de Zagros, de la meseta iraní, a unos 60 kilómetros al norte de Shiraz, se encuentra probablemente la atracción más famosa y conocida de Irán en todo el mundo, Persépolis, o la ciudad de los persas, pues más que ningún otro lugar antiguo de Irán, encarna toda la gloria y la desaparición del imperio persa, uno de los imperios más grandes de la antigüedad, con una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, desde el Valle del Nilo en Egipto hasta las orillas del río Indo en la India, gobernando alrededor de 50 millones de personas, para aquella época un tercio de la población mundial. Esta antigua capital del imperio aqueménida, construida en el siglo VI a.C., fue gobernada por varios reyes aqueménidas durante más de 150 años. Pero su época más próspera fue la de Darío el Grande. Aunque fue saqueada e incendiada por Alejandro Magno, te sorprenderás al ver las majestuosas ruinas que reflejan la riqueza y el poderío de la antigua Persia. Los imponentes palacios, las terrazas monumentales y los relieves tallados en piedra te transportan a una época de esplendor y magnificencia. Una de las estructuras más emblemáticas de Persépolis es el imponente Apadana, o el salón de audiencias construido por Darío el Grande y ampliado por Jerjes I. Esta estructura colosal, con sus 72 columnas macizas de 20 metros de altura, podía albergar a más de 10.000 invitados. Sus imponentes columnas y relieves esculpidos son un testimonio del arte y la ingeniería persa. Además, el Palacio Tachara, también conocido como el Palacio de las 100 Columnas, y la Puerta de Todas las Naciones, una entrada ceremonial decorada con relieves que representan a delegaciones de las diferentes naciones del imperio. La religión. La religión en Irán es el tejido que une a su pueblo y moldea su identidad. El Islam chiita duodecimano es la religión oficial y dominante, permeando cada aspecto de la vida cotidiana, desde la arquitectura majestuosa de las mezquitas hasta las tradiciones familiares más íntimas. La fe islámica es un pilar fundamental de la sociedad iraní. El papel del Islam en Irán va más allá de lo espiritual. Es un sistema de creencias que define la ley, la moral y la política. Los rituales, oraciones y peregrinaciones son prácticas religiosas arraigadas que otorgan un sentido profundo de fe y reafirman la identidad religiosa del país. Dentro de este vasto paisaje religioso, la región de Jorasán brilla como un epicentro sagrado, una región histórica de gran importancia religiosa que ha desempeñado un papel crucial en la formación del Islam chiita. Mashhad, su ciudad más grande, alberga el majestuoso santuario del Imam Reza, el octavo imam del chiismo, que atrae a millones de peregrinos cada año. Mashhad no solo es un centro de peregrinación, sino también un centro de estudios islámicos, donde los sabios han debatido y preservado la doctrina chiita durante siglos, y un refugio para los imames chiitas, líderes espirituales de la comunidad. El Irán contemporáneo. En la actualidad, Irán es una nación que equilibra tradición y modernidad, enfrentando desafíos internos y externos mientras busca afirmarse en el escenario global. En política exterior, Irán desempeña un papel clave en Oriente Medio, con relaciones volátiles con potencias occidentales y regionales,
marcadas por tensiones y disputas geopolíticas. Su programa nuclear ha generado tensiones internacionales, provocando sanciones y preocupaciones sobre su proliferación. A pesar de la presión, Irán defiende su soberanía, estableciendo alianzas estratégicas con Rusia, China y otros actores en un mundo multipolar. En el ámbito interno, Irán atraviesa cambios sociales profundos, impulsados por una población joven y educada que utiliza redes sociales como Instagram y Telegram para expresar su lucha por derechos y libertades. Estas plataformas, a pesar de las restricciones del gobierno, se han convertido en escenarios clave de protestas, debates y movimientos sociales. Las mujeres iraníes son protagonistas del cambio, a pesar de estar sujetas a estrictas leyes de vestimenta y enfrentar limitaciones en sus derechos, representan un símbolo de resistencia. Desde la Revolución Islámica de 1979, han luchado por expandir sus libertades, logrando avances en educación y empleo, aunque aún enfrentan barreras sociales significativas en su lucha por la igualdad en todos los aspectos de la vida cotidiana. La literatura persa, con más de 2 milenios de historia, es un tesoro de la cultura mundial. Se caracteriza por su rica poesía, profundidad filosófica y narrativas épicas. El farsi, idioma principal de esta literatura, ha producido obras maestras que trascienden fronteras. Entre sus autores más célebres destacan Ferdowsi. Su Shahnameh, Libro de los Reyes, es considerada la epopeya nacional de Irán. Omar Khayyam, famoso por sus Rubaiyat, cuartetos filosóficos y hedonistas. Rumi, poeta místico cuyas obras sobre el amor divino son aclamadas universalmente. Hafez, sus gazales, poemas líricos, son venerados por su belleza y profundidad. La literatura persa se distingue por su uso extensivo de metáforas, alegorías y simbolismo. El misticismo sufí ha influido significativamente en su desarrollo, aportando una dimensión espiritual única. Curiosamente, el Libro de los Reyes, de Ferdowsi, contiene aproximadamente 60.000 dísticos, convirtiéndolo en uno de los poemas épicos más largos del mundo. Ferdowsi trabajó durante 30 años en esta obra maestra, esperando recibir 60.000 dinares de oro como recompensa, la cual, trágicamente, nunca recibió. Un dístico, también conocido como pareado, es una estrofa de 2 versos que riman entre sí, forma poética muy utilizada en la literatura persa. Además, la tradición de los cuentos orales persas influyó en Las Mil y Una Noches, una colección de historias que ha cautivado a lectores por siglos. Irán, anteriormente conocido como Persia, es una nación rica en historia y tradiciones. El nombre Irán significa Tierra de los Arios y fue adoptado oficialmente en 1935 para reforzar la identidad nacional. La celebración más importante del país es el Nowruz, el Año Nuevo persa, que coincide con el equinoccio de primavera. Esta festividad, con más de 2500 años de antigüedad, marca el inicio del calendario Jalali, utilizado en Irán. Durante Nowruz, las familias se reúnen, intercambian regalos y disfrutan de comidas tradicionales. Otras celebraciones significativas incluyen el Chaharshan Besuri, Festival del Fuego, celebrado la noche anterior al último miércoles del año y cuyos orígenes se remontan al año 1700 a.C. El Sisda Bedar, Día de la Naturaleza, celebrado el 13º día después de Nowruz, o el Yalda, celebración del solsticio de invierno. Durante esta celebración, las familias y amigos se reúnen para pasar la noche más larga del año juntos, contando historias, leyendo poesía
y compartiendo alimentos simbólicos. La granada es, de hecho, una de las frutas más importantes en esta celebración. Se considera un símbolo de buena suerte, fertilidad y renacimiento. La vida en Irán mezcla tradiciones antiguas con la modernidad. Por ejemplo, el fin de semana es jueves y viernes, y ciertas costumbres, como sonarse en público, se consideran ofensivas. El fútbol es el deporte más popular, aunque el polo, conocido antiguamente como chogan, tiene sus raíces en la antigua Persia y se dice que era el favorito de Darío el Grande. Estas celebraciones y costumbres reflejan la rica herencia cultural de Irán y su conexión continua con su pasado histórico. Una de las rutas más célebres e históricas de Irán, conocida desde tiempos antiguos por su hermoso y solitario desierto, y donde según la tradición Kashan, fue el lugar desde donde partieron los sabios del oriente hacia Belén a conocer al rey de los judíos, que había de nacer. La ciudad más tarde fue conocida por ser un lugar célebre durante la Ruta de la Seda, pues era un centro del comercio por su producción de cobre, de cerámica de alta calidad y por su fabricación de costosas sedas y alfombras. La ciudad también es conocida por su arquitectura tradicional persa, que destaca por sus hermosos patios, casas históricas y sus baños públicos ornamentados, como los baños del sultán Amir Ahmad, que datan del siglo XVI y que destacan con su impresionante arquitectura de cúpulas y sus intrincados azulejos. Además, los visitantes pueden explorar antiguas casas históricas de una extraordinaria arquitectura, como la Casa Tabatabaei y la Casa Borujerdi, que muestran la riqueza y el esplendor de la vida en la Persia del siglo XVIII y XIX. Si seguimos nuestro recorrido por el inhóspito desierto de Maranhab, considerado uno de los desiertos más bellos del país, llegamos a la ciudad de Isfahán, un lugar sencillamente extraordinario, donde existe una mezcla tan armoniosa de modernidad e historia. Isfahán es conocida como la mitad del mundo en persa, pues fue la capital del imperio durante siglos y un importante centro cultural durante la Edad Media. La ciudad posee muchos monumentos históricos y culturales que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, la mayoría de ellos en la Plaza Naksh-e-Jahan o Plaza de Imam, uno de sus lugares más emblemáticos y una de las plazas más grandes y antiguas del mundo. Rodeada por majestuosos edificios históricos como la Mezquita Shah o Mezquita del Imam, una obra maestra de la arquitectura islámica, con su impresionante cúpula azul y sus intrincados azulejos, la mezquita Sheikh Lotfola, así también el Palacio Ali Kapu, residencia de los reyes safávidas, y el Gran Bazar de Isfahán, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo. El bazar es un laberinto de calles y tiendas, y es conocido a nivel internacional por la venta de todo tipo de productos, especialmente por sus alfombras persas. La arquitectura iraní, con más de 3000 años de historia, se caracteriza por su grandiosidad, intrincados detalles y armonía con el entorno. Sus elementos distintivos incluyen el uso de cúpulas bulbosas, de los iguanes o portales abovedados, de los patios centrales y elaborados mosaicos y caligrafía. En la arquitectura iraní sobresalen métodos de adaptación al clima mediante técnicas como las torres de viento o la adaptación de jardines o chapar ba en los diseños. Entre sus obras emblemáticas podemos mencionar Persépolis, antigua capital del imperio aqueménida, símbolo de la arquitectura persa antigua, Mezquita del Shah en Isfahán, obra maestra de la era safávida, conocida por su cúpula turquesa, las Torres del Silencio en Yazd, estructuras circulares utilizadas en ritos funerarios zoroastrianos, y Argebam, la mayor construcción de adobe del mundo, datando del 500 a.C.,
devastada por un terremoto en 2003, fue reconstruida utilizando técnicas tradicionales, demostrando la resistencia y adaptabilidad de la arquitectura iraní. La arquitectura iraní ha influido significativamente en el mundo islámico y más allá, dejando un legado de belleza, innovación y funcionalidad que continúa inspirando a arquitectos modernos. Teherán y sus alrededores. Teherán, ubicada en una meseta de 1200 metros sobre el nivel del mar, al pie de la vertiente sur de la cordillera de los montes Elburz, en el norte de Irán, y con una población de más de 12 millones de habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada de Irán y una de las más extensas del Medio Oriente. Teherán es la capital de Irán desde 1795, alberga el gobierno iraní y es un importante centro comercial, financiero e industrial a nivel regional. Teherán es una fusión de influencias históricas persas con la modernidad y posee varios sitios de interés, entre ellos el Palacio Golestán, conocido por su arquitectura impresionante y su importancia histórica, considerado un patrimonio de la humanidad. La Torre Milad, una de las torres de telecomunicaciones más altas del mundo y un hito arquitectónico de la ciudad. El Gran Bazar de Teherán, que ofrece una experiencia única con productos que van desde las famosas alfombras persas hasta joyería y artesanías. La Torre Azadi, un símbolo contemporáneo de la ciudad, construida en 1971 para conmemorar el 2500 aniversario del establecimiento del Imperio Persa. Con sus 45 metros de altura y 8 metros de anchura, está hecha de mármol blanco de la región de Isfahán. Su diseño es una mezcla de arquitectura sasánida e islámica. El Museo Nacional de Irán, con más de 3.000 objetos, es una de las mayores colecciones de objetos históricos y arqueológicos del Medio Oriente y Asia Central. El complejo Saabad, construido en la década de 1860 como un complejo real y que actualmente acoge diferentes museos, jardines, fuentes y es un lugar de actividades recreativas y sociales en la ciudad. El metro de Teherán, que con un movimiento de 2 millones de pasajeros por día, es considerado el más extenso del Medio Oriente. A unos 150 kilómetros al sur de Teherán se encuentra la ciudad de Qom. Al ser sede de uno de los lugares de culto más importantes en Irán, el santuario de Hazrat-e Masume es considerada una ciudad sagrada. Esto la convierte en el principal centro de peregrinación para los chiitas en Irán, de donde recibe alrededor de 20 millones de peregrinos al año. La educación en Irán. La educación en Irán es en el idioma persa, utilizado en todas las etapas de su sistema educativo, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Sin embargo, el idioma árabe es obligatorio desde el primer ciclo de primaria hasta el final de la secundaria, pues la educación en Irán tiene un fuerte componente religioso, debido a que la religión oficial del país es el Islam chiita, y esto se refleja en el contenido de su educación, pues Irán es un país con el 98.5% de la población de fe musulmana, con el 90% de ellos como musulmanes chiíes y el 10% restante pertenecientes a la rama suní del Islam. Un dato sorprendente de la educación en Irán es que en las universidades iraníes el 60% de los estudiantes son mujeres, mientras que el 40% restante son hombres, a pesar de las considerables restricciones para las mujeres que les impiden acceder a algunos cursos universitarios. Sin embargo, existe una fuerte reprensión contra las mujeres en Irán, especialmente en lo que respecta a la vestimenta, el trabajo y la participación social. Como ejemplo, las mujeres están obligadas a cubrirse el cabello en público con un hijab o un pañuelo. La policía religiosa puede arrestar a las mujeres que no lo hagan.
Así también las mujeres tienen menos oportunidades laborales que los hombres, como restricciones para viajar, poder salir del país y participar en actividades políticas. La ruta de Yazd a Zahedán. En el centro del país, en el desierto de Dasht-e Kabir, se encuentra una joya histórica de Irán, la ciudad de Yazd, fundada hace más de 3000 años. Yazd es conocida por su arquitectura tradicional persa, que incluye complejos como el de Amir Chakmak, un complejo del siglo XV. Yazd fue un importante centro de antiguas rutas comerciales, y su casco histórico está reconocido como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad también es famosa por ser un centro del zoroastrismo, una antigua religión que se originó en Persia hace unos 3500 años. Fue la religión dominante antes de la conquista musulmana, y entre sus características se encuentra la adoración del sol. En los alrededores de Yazd existen pequeñas villas, como Sarf, en Akhdar-Dakan, donde la arquitectura de color terracota parece perderse en el desierto, y donde el cultivo de la granada en sus alrededores embellece el lugar. A unos 360 kilómetros al sureste de Yazd se encuentra la gran ciudad de Kerman, una ciudad fascinante con una rica historia y cultura. Allí se encuentra el Bazar de Kerman, uno de los más grandes y antiguos de Oriente Medio, que se considera ha estado en operación desde la época sasánida. Kerman está ubicada en el desierto de Dasht-e-Lut, uno de los más calurosos y secos del mundo, con un paisaje impresionante. En los oasis que se encuentran en sus bordes, los jardines persas son una verdadera joya en el desierto. En la misma provincia de Kerman se encuentra la ciudad de Bam, conocida por su ciudadela de adobe, Arge Bam, que es una de las estructuras de adobe más grandes del mundo. Nuestro recorrido termina en Zahedán, una ciudad cercana a la frontera de Irán con Afganistán y Pakistán, y un importante nodo de las antiguas rutas comerciales que unían Irán con el este de Asia. Zahedán es un importante centro religioso del Islam sunita, y en el lugar destaca su icónica mezquita de Makki. Irán, su gente y sus costumbres. Los iraníes, conocidos como persas, no son árabes como la mayoría de los pueblos del Medio Oriente. Por tanto, su lengua materna o lengua oficial es el persa o farsi y no el árabe. Pero Irán es un país multiétnico, con una variedad de grupos étnicos y minorías religiosas que coexisten en armonía. En Irán se distinguen 3 grupos distintos, todos ellos pertenecientes a la rama aria de la familia de los pueblos indoeuropeos. Más del 90% de la población pertenece a una de estas 3 categorías, pero el grupo étnico más predominante y numeroso es el persa, que representa aproximadamente el 60% de la población. Al mismo tiempo, Irán ha sido siempre el hogar de muchos grupos étnicos que aún viven en el país. Van desde los turcomanos altaicos del noreste hasta los baluchis de piel más oscura del sureste, que contribuyen a la diversidad cultural del país. Dicho fenómeno podemos observarlo en algunas de las ciudades y provincias que han experimentado un fenomenal auge económico durante las últimas décadas, donde se han reunido gentes de todas las partes del país, viviendo en perfecta armonía, y donde podemos observar la mezcla de idiomas que existe en el país, con el 60% de la población que habla el persa, mientras que el 18% habla dialectos azerbaiyanos y túrquicos, donde también un 10% de las personas hablan el kurdo y solo el 2% de los iraníes habla árabe. Otra característica importante de los iraníes es que poseen un sistema social especial conocido como ta'aruf, una palabra persa que designa una práctica cultural única de cortesía y etiqueta social. Por ejemplo, según el ta'aruf,
Siempre hay que rechazar educadamente algo cuando te lo ofrecen, hasta que la persona que te lo ofrece insista. Los iraníes también tienden a protestar por los cumplidos y a menospreciar sus propios logros. Según el sistema del Ta'aruf, si alguna vez visitas la casa de una familia iraní, debes llegar puntual, llevar un regalo y saludar a cada persona individualmente, empezando por los de mayor edad. Diversidad étnica y cultural en Irán. Irán, un crisol de culturas, es un país donde la historia ha tejido un tapiz de etnias y lenguas, creando una rica diversidad que se extiende a lo largo y ancho de su territorio. Desde las antiguas civilizaciones persas hasta las influencias de las rutas comerciales de la seda, Irán ha sido un punto de encuentro de pueblos y culturas. Esta diversidad cultural se manifiesta en una amplia gama de expresiones artísticas, haciendo de Irán un destino fascinante. Desde los imponentes montes sagros hasta los vastos desiertos del este, su tierra es hogar de una rica diversidad de pueblos, cada uno con sus propias tradiciones, costumbres y formas de vida. Los persas, que conforman la mayoría, conviven con una miríada de grupos étnicos como los kurdos, azeríes, baluchis, árabes y turcomanos, cuyas raíces culturales se entrelazan, creando una sinfonía de colores y sonidos en el corazón de Asia. Cada grupo étnico aporta su propio legado, donde las creencias ancestrales se mezclan con las influencias islámicas, creando un tapiz cultural único y diverso. Esta diversidad étnica también se refleja en el idioma. Aunque el persa, farsi, es la lengua oficial, se hablan numerosas lenguas: el kurdo, el turco azerí, el baluchi, el árabe y el turcomano, entre muchas otras. La región del Mar Caspio, ubicada en el norte del país, a orillas del mar interior más grande del mundo, se extiende una franja de tierra con playas espectaculares, aguas tranquilas y cristalinas, perfectas para relajarse y disfrutar del sol. Así también la región está llena de lagos salados, como resultado de la evaporación del agua del Mar Caspio y de las aguas subterráneas. Son un importante recurso natural para la región, ya que se utilizan para la extracción de sal, la producción de minerales y el turismo. Entre sus lagos más importantes podemos mencionar el lago Urmia, que es el sexto lago salado más grande del mundo y un importante humedal para las aves migratorias. Además, la región alberga una variedad de reservas naturales y áreas protegidas que son el hogar de una rica biodiversidad, pues posee exuberantes bosques y montañas imponentes, convirtiéndolo en un destino único que combina belleza natural e historia. La región cuenta con una rica herencia cultural que se refleja en sus pueblos históricos y tradiciones locales. Ciudades como Rasht y Masulé son conocidas por su arquitectura tradicional y su gastronomía única, que incluye platos como kebab y el té de hierbas caspiano. La región del Mar Caspio ofrece también la oportunidad de experimentar la vida rural y disfrutar de la hospitalidad de la gente en alojamientos tradicionales, así como también poder conocer las actividades agrícolas y de pastoreo, aprender sobre la siembra del reconocido té caspiano que se cultiva en terrazas en las montañas, aprovechando las condiciones climáticas favorables y la altitud adecuada para el cultivo, y disfrutar del pan horneado en barro de la manera tradicional de la cordillera de Alborz. La Revolución iraní. Tras la conquista musulmana del reino persa en el siglo VII, el Islam suní fue instaurado en todo el país. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, el Islam chií fue introducido en el país y llegó a ser su religión oficial en el año 1501. Durante el siglo XVIII, tras un periodo de guerras civiles,
la dinastía Qajar asumió el control sobre Persia, hasta que en 1925, con el apoyo de potencias occidentales, Reza Khan llegó al poder, instaurando la dinastía Pahlaví. En 1941, tras la Segunda Guerra Mundial, su hijo Mohammad Reza Pahlaví fue impuesto por Gran Bretaña y la Unión Soviética como su sucesor. Los Pahlaví promovieron políticas de modernización y occidentalización rápidas que molestaron a grupos tradicionalistas islámicos, por lo que entre 1978 y 1979 estalló la llamada Revolución Islámica, un movimiento de masas que terminó con más de 2500 años de monarquía en Irán. La Revolución Islámica fue liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, apoyado por grupos religiosos y de izquierda, cuyo objetivo final fue el establecimiento de un Estado religioso basado en leyes islámicas. Entre las consecuencias de esta revolución islámica se encuentran una fuerte reprensión política interna, un aislamiento internacional debido a políticas de Estado como el apoyo a grupos islámicos extremistas como Hamas y Hezbollah, y la instauración de muchas políticas discriminatorias hacia la mujer, como por ejemplo la edad legal del matrimonio de niñas reducido hasta los 9 años, o en otras áreas como el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, en las que la mujer recibe un trato bastante diferenciado con respecto al recibido por los hombres. Número 17. La comida de Irán. La comida iraní es conocida por su rica variedad de sabores, ingredientes frescos y la utilización de especias aromáticas. Algunos de los platos más representativos de la rica y variada gastronomía iraní son el kebab, posiblemente el plato más famoso, brochetas de carne asada, normalmente cordero. Existen diversas variaciones como el chelo kebab, kebab de cordero, acompañado de arroz cocido, el shirin polo, un arroz aromático muy dulce, cocinado con azúcar, frutas confitadas o secas, nueces y almíbar, el té, la bebida nacional por excelencia de Irán. Se podría decir que es la segunda bebida más consumida después del agua entre los iraníes. El té negro es el más popular, pero existen variaciones como el té en armud o té de pera, típico de la región azerbaiyana de Irán. El tradicional arroz con azafrán, servido a menudo acompañado de kebabs u otros guisos. Finalmente, entre otros muchos más, los dulces iraníes, que incluyen una variedad extensa de baklavas y golosinas a base de frutos secos, miel y almendras. El arte en Irán. La cultura iraní, con raíces milenarias en la antigua Persia, refleja la influencia de diversas civilizaciones que han dejado su huella en el país a lo largo de los siglos. Entre sus expresiones artísticas más destacadas están la cerámica y los azulejos decorados usados para embellecer edificios y mezquitas, famosos por sus diseños geométricos y florales, así como por su caligrafía islámica y vibrante colorido. Las alfombras persas, tejidas a mano con lana o seda, son mundialmente reconocidas por su belleza y calidad, inspiradas en motivos naturales o diseños geométricos intrincados. La poesía persa, con más de 1000 años de historia, es una de las formas más respetadas de expresión artística en Irán, habiendo producido algunos de los poetas más notables de la historia. La música tradicional iraní, también conocida como música clásica persa, se caracteriza por complejos sistemas de escalas y ritmos, y una variedad de instrumentos que crean una rica textura musical única. El cine iraní, un referente mundial del realismo, ofrece una narrativa introspectiva y socialmente consciente, abordando desde tradiciones ancestrales hasta los desafíos de la modernidad. Con una profunda conexión con la vida cotidiana, el cine iraní conmueve a las audiencias globales con historias universales
contadas desde una perspectiva cultural única y profundamente arraigada en la sociedad iraní. Shiraz, una de las ciudades más agradables y acogedoras de Irán, conocida como la ciudad de las rosas, destaca por su larga y rica historia, así como por la amabilidad y la actitud relajada de sus habitantes. Como cuna de la civilización persa, Shiraz ha sido el hogar de poetas, filósofos y reyes a lo largo de los siglos. De ahí el refrán iraní: Isfahán para la cabeza, pero Shiraz para el corazón. Sus monumentos históricos y sitios arqueológicos ofrecen una ventana a su glorioso pasado. La ciudad cuenta con una excelente universidad que cada año inunda la ciudad con una atractiva oleada de jóvenes iraníes, educados y amables, quienes aportan la verdadera energía que impulsa a esta ciudad. Shiraz es también famosa por sus hermosos jardines, que son verdaderos oasis de paz y belleza, con sus fuentes, canales de agua y exuberante vegetación. Asimismo, la ciudad está salpicada de impresionantes mezquitas, mausoleos y palacios que reflejan la grandeza arquitectónica de la antigua Persia. La mezquita Nasir al-Mulk, una mezquita del siglo XIX, es conocida por sus coloridos vitrales. La mezquita Bakil, conocida como la mezquita rosa, debido a su impresionante fachada cubierta con azulejos rosas y otros colores vibrantes. La mezquita Shah Cheragh, la tumba de Hafez, uno de los poetas más famosos de Irán. El mausoleo de Saadi, otro poeta famoso de Irán. Y el castillo de Karim Khan, un castillo del siglo XVIII que fue construido por el gobernante Karim Khan Zand, son solo algunas de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Pero la región también es conocida por poseer una larga tradición vinícola desde tiempos antiguos, y la ciudad fue un importante centro de producción de vino durante el Imperio Persa. Shiraz es conocida por ser el lugar de origen de la uva Syrah, una de las variedades más famosas y ampliamente cultivadas en todo el mundo. La ciudad alberga muchos viñedos y bodegas, y es un destino popular para los amantes del vino. La economía en Irán. La economía de Irán es diversa, siendo una economía de renta media alta con un fuerte sector primario y un sector industrial en desarrollo. Su economía se basa en varios sectores, incluyendo el turismo, siendo un segmento con un gran potencial para la economía iraní. El país cuenta con una rica historia, cultura y patrimonio natural que atraen a visitantes de todo el mundo. Así también otros sectores como la agricultura y la industria manufacturera. Irán posee un gran potencial económico debido a sus recursos naturales y su ubicación estratégica. Sus lagos salados son una fuente importante de minerales como la sal, el sulfato de sodio, el potasio y el magnesio. Estos minerales se utilizan en una variedad de industrias como la química, la alimentaria y la farmacéutica. Pero sin duda el petróleo y el gas natural son los principales pilares de la economía iraní. Representan alrededor del 80% de los ingresos por exportaciones del país, pues Irán es el segundo productor de la OPEP, después de Arabia Saudita, representando la industria petrolera de Irán el 5% de la producción total de petróleo crudo del mundo. La producción de petróleo se da principalmente en la zona sur del país, en las cercanías de las aguas del Golfo Pérsico, una región que alberga varias islas paradisíacas como Kish y Keshem, que son destinos turísticos populares conocidos por su belleza natural, de fascinantes formaciones rocosas y de paisajes escarpados esculpidos por las fuerzas naturales a lo largo de los años que invitan a sus visitantes a practicar el senderismo. Además, en las aguas de este golfo encontramos el estrecho de Hormuz,
Este paso de tan solo 33 kilómetros en su punto más estrecho, que se encuentra entre Omán e Irán, es de suma importancia, pues por sus aguas transitan casi una quinta parte del petróleo del mundo, es decir, unos 17.5 millones de barriles diarios. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.